el ALBA, TCP. ...20 años de la primera visita de nuestro hermano el comandante Hugo Chávez a Cuba. Y ese encuentro entre Fidel y Chávez. Y me siento realmente privilegiado gracias a la generosidad de Fidel de haberme encontrado en esa ocasión con Chávez. Me invitó Fidel, me encontraba por La Habana y me invitó Fidel al encuentro que se llevó a cabo allá en La Habana Vieja, en la Casa Bolívar. Y ahí escuché la palabra de Chávez. Y al escuchar la palabra de Chávez, escuché la palabra de Bolívar. Y me conmovió. Y luego Fidel nos llevó en su vehículo y fuimos ahí conversando. Nosotros no estábamos en ese momento en el gobierno. Chávez tampoco estaba en el gobierno. Año 1994. Eran, diría yo, a finales del pasado siglo y a comienzos de este siglo, los momentos más duros de la lucha que atravesaba el proceso libertario en nuestra América. Cuba sola, batallando. Cuba bloqueada y viviendo los nuevos retos que impuso la desaparición de la Unión Soviética, con toda la solidaridad y toda la generosidad incondicional que le supo brindar la Unión Soviética a Nicaragua durante toda una década y a Cuba desde aquel encuentro entre Fidel y Khrushchev. A nosotros nos correspondió encontrarnos ya con Brezhnev. Y eran momentos amargos. Y Chávez andaba por ahí, como él solía decir. Y todos andábamos por ahí. Y Salvador Sánchez era el comandante de la Revolución Salvadoreña, también andaba por ahí. Andábamos por ahí encontrándonos siempre con Cuba. Cuba era el punto de referencia. Cuba era el baluarte de los luchadores revolucionarios de nuestra América y del mundo. Del mundo. Y no solamente de los países en vías de desarrollo, sino que también de los países desarrollados. Era el punto de referencia de los luchadores y sigue siéndolo, punto de referencia de los luchadores por la justicia, por la solidaridad, por la paz, que libran esas batallas en condiciones muy difíciles en los países desarrollados, en los Estados Unidos, en Europa, en las potencias imperiales. Y luego llegó la victoria de la Revolución Bolivariana, gracias a la tenacidad de Chávez, al espíritu de Chávez
a la firmeza de Chávez. Y luego de Chávez llegó Lula. Y con Lula llegó Kirchner. Y entonces, en el año 2004, nace el ALBA. En una América Latina que se está transformando radicalmente. En donde se está abriendo un nuevo espacio. Cuando todos ya cantaban el fin de las revoluciones. Cuando algunos están solamente ya a la espera del hundimiento de la revolución cubana. Pensaban y lo creían. Incluso algunos que antes habían encontrado solidaridad, amor, comprensión en la revolución cubana, entonces ya contaban los días para que la revolución cubana se hundiera. Y ya renegaban de la revolución cubana. Las ratas. Cuando se hunden los barcos, las ratas son las primeras en huir. Y pensaban que se hundía el barco de la revolución en América Latina, que estaba aquí en Cuba, defendido por Fidel, por Raúl, por este liderazgo heroico y por este pueblo heroico. Y el triunfo de Chávez, de Lula, de Kirchner, y Evo participando en esa batalla. Evo andaba ahí por los caminos también, por los caminos de Bolivia y por los caminos de nuestra América. Me encontré con Evo la primera vez allá en Venezuela. Había una conferencia que había organizado Chávez. Y Evo dio ahí un mensaje de lo que era la realidad de Bolivia, de la batalla que estaban librando ahí en Bolivia. Y de ahí en adelante diría, no hemos parado de andar. Y estoy seguro que el ALBA en esta América rebelde ya no parará de andar jamás. Es cierto, hemos tenido algunas bajas. No hay batalla en la que no se den las bajas. Un hermano centroamericano, el compañero Manuel Zelaya, el comandante vaquero, como le llamó Chávez en aquel encuentro en Tegucigalpa, Manuel Zelaya, no pudieron derrotarlo por los votos. El imperio estaba ardido, que ahí donde habían convertido a Honduras en una base de agresión contra Nicaragua, hubiese llegado un presidente que rápidamente había entendido el valor de este proyecto y se había incorporado al ALBA. Y tampoco podían perdonarle que luego ahí mismo, en Honduras, una semana después de la cumbre de las Américas, allá en Trinidad y Tobago, cuando el presidente Obama habló de nuevas relaciones con
los pueblos latinoamericanos y caribeños. Una semana después, en Honduras, se toma aquella decisión histórica de desconocer la sanción que el imperio le había impuesto al pueblo cubano en relación con la OEA. Fue en Tegucigalpa, en San Pedro de Sula. Y otra semana luego vino el golpe. Y la rebelión de toda nuestra América contra el golpe. Porque no debe olvidar el imperio, no debe olvidar los Estados Unidos, los gobernantes norteamericanos, que después del golpe en Honduras, inmediatamente nos convocamos en Managua. Y ahí fue, yo diría, determinante la beligerancia del presidente Chávez, llamando por teléfono a gobernantes de países que tenían muchos compromisos que pensaban delegar en cancilleres, pero que al final decidieron llegar a Managua. Y ahí estábamos todos en Managua, dejando un mensaje claro de condena a la política injerencista, a la política golpista, a la política terrorista de los gobernantes yanquis en contra de los pueblos de nuestra América. Eso quedó claro. Todos los gobernantes. Y esto significa que no solamente el ALBA, sino que a partir del ALBA, bueno, se ha fortalecido la región. O sea, el ALBA ha sido el detonante. Y el iniciador de ese detonante, Fidel y Chávez. Dos revoluciones. La revolución cubana y la revolución bolivariana. El detonante. Y luego hemos venido multiplicando nuestra presencia, nuestra adhesión al ALBA. Y hoy nos acompaña otro hermano centroamericano. El comandante Salvador Sánchez Serén, presidente de la hermana República de El Salvador. Nos está acompañando en este encuentro del ALBA. Es decir, los yanquis deben estar claros que la América es rebelde, siempre ha sido rebelde, y hoy más que nunca rebelde, con la fuerza que hemos logrado construir. Y pueden eliminar a un dirigente por aquí, pero luego saldrán otros dirigentes y se multiplicarán las luchas de nuestros pueblos. Más de 50 años de sanciones y de guerra contra Cuba. Hemos utilizado todas las formas para eliminar esta revolución gloriosa. Pero aquí está la revolución cubana. Aquí está el comandante Raúl, comandante de la Sierra, comandante de la revolución. Y aquí está presente también Fidel, nuestro gran comandante en jefe de la revolución
latinoamericano y caribeño. Y ya es hora, o ya debería ser hora que los yanquis entendieran de una vez y para siempre que hay que suspender el bloqueo en contra de Cuba, que deben buscar la forma de normalizar las relaciones con la hermana República de Cuba. Normalizar relaciones en el entendido que tenemos profundas diferencias, pero somos vecinos. Y así como los yanquis han aprendido a entenderse con pueblos gloriosos, como el pueblo de Vietnam, después de aquella guerra de resistencia que significó la más vergonzosa derrota del imperio yanqui, en la historia del imperio yanqui. Los yanquis entendieron que tenían que aprender a entenderse con Vietnam, a pesar de la paliada que Vietnam le había dado a los yanquis. Entenderse con Vietnam, sin condiciones en cuanto a las decisiones internas y de política internacional que el pueblo vietnamita practica. ¿Por qué no lo hacen con Cuba? ¿Por qué más bien ahora han cometido el crimen, la infamia de colocar a Cuba como un estado terrorista que apaña el terrorismo? Yo decía, a partir de las sanciones que han anunciado en contra de la revolución bolivariana, y ya Nicolás se ha manifestado con la firmeza del pueblo de Bolívar, del pueblo de Chávez, frente a esas sanciones. Yo decía allá en Managua que nosotros tenemos que hacer nuestras listas también, listas de estados terroristas, y en nuestra lista debería estar el estado yanqui como primer país, como primer estado terrorista, porque es un estado que ha practicado el terrorismo a lo largo de su historia. Incluso es el único país que ha sido condenado por la Corte Internacional de Justicia por terrorismo. Cuando fuimos allá a acusar a Estados Unidos, a la Corte Internacional de Justicia, y la Corte condenó a los Estados Unidos por terrorismo. La Corte es el más alto tribunal de justicia que tiene el planeta en Naciones Unidas, que deriva de Naciones Unidas. Tendríamos que hacer nuestra lista. Y yo comentaba también que ya en Nicaragua tenemos nuestra lista para que no entren senadores, congresistas que andan soltando veneno por nuestra tierra. Tenemos nuestra lista ahí. Así como ellos tienen el derecho de tener su lista y no permitir el ingreso de funcionarios de muchos de nuestros países, también nosotros tenemos el derecho de tener nuestra lista y no permitir el ingreso de funcionarios, congresistas, senadores de los Estados Unidos que andan envenenando el ambiente. Y ¿cuántas expectativas creó el presidente Obama? ¿Cuántas oportunidades ha tenido el presidente Obama? Cuando incluso ya en Miami, ya los votos que decían las elecciones ya no son los votos que estaban a favor del bloqueo
en contra de Cuba. Ya la comunidad de Miami está en contra del bloqueo. Ya no es un asunto electoral, ya como que se convirtió en un asunto de soberbia del imperio. Ya no es un asunto de prácticas políticas, porque vemos al imperio con prácticas políticas y muy buenas relaciones diplomáticas, imponiendo incluso gobiernos a punta de bombazo y luego reconociéndolos y dándoles todo el apoyo militar, financiero, económico, siempre y cuando, claro, se les subordinan. Y vemos al imperio también que ha avanzado en reconocer algunas realidades. Aunque está claro que, como todavía no terminan de entender que el mundo hegemónico, unipolar, ya dejó de ser, quieren retomar ese control, promoviendo políticas expansionistas en todas las regiones de nuestro planeta. O sea, no ha cambiado el imperio. Están ahí las políticas expansionistas. Y nosotros queremos aquí una vez más expresar nuestra solidaridad con el pueblo de Cuba, con la revolución bolivariana, que estamos seguros, partiendo de sus propias fuerzas, que son las determinantes, y contando con toda nuestra solidaridad, donde nuestra solidaridad tiene un valor moral, un valor político, pero donde todos sabemos que la batalla que ha librado Cuba, y la batalla que libró Chávez, la batalla que libra Nicolás, descansa fundamentalmente en sus propias fuerzas, en el heroísmo de su pueblo, en la conciencia de su pueblo, en la dignidad de sus pueblos. Ahí descansa esa fuerza, esa fortaleza para resistir y para vencer, porque se ha venido venciendo. Estamos creciendo, decíamos, en el alba y dándole la bienvenida a San Cristóbal y Nieves, con el compañero, nuestro hermano Denzil Douglas, primer ministro, y a Grenada, que está Denzil, sí, aquí lo tenemos cerca, al primer ministro de Grenada, Karl Klaus Mitchell. Aquí están los hermanos de Granada. También les damos la bienvenida. El alba creciendo. Y quiero tomarme un poquito de tiempo, Raúl. Discúlpame lo de los 4 minutos. Discúlpame lo de los 4 minutos. Porque quiero hablar un poco de el futuro del alba, el presente y el futuro del alba. El alba existe gracias a Cuba y Venezuela. Esa es una realidad. Cuando hablamos de los grandes programas sociales, cuando hablamos de los programas energéticos, cuando hablamos de los programas culturales, cuando hablamos de los programas de transporte naviero que se han desarrollado en el alba, cuando hablamos de los programas más sustantivos que tiene el alba,
y que tienen un impacto directo en las economías de nuestros países y por lo tanto tienen un impacto directo desde el punto de vista social en cuanto a la dignificación de nuestros pueblos y llevar justicia a nuestros pueblos. Estamos hablando de la cooperación incondicional, solidaria, de dos naciones, Cuba y Venezuela. Son las fuerzas determinantes para sostener este proyecto y para que crezca este proyecto. Cuba y Venezuela. Nosotros, que representamos países, naciones, con economías de pequeña escala, porque Cuba, a pesar del bloqueo, gracias a la revolución y gracias al potencial de cuadros técnicos, científicos y en todos órdenes sociales, etcétera, que logró desarrollar. Comparar la economía cubana con las economías de nuestros países. No incluiría aquí a Ecuador, creo que Ecuador es un caso especial, tiene una economía ya de más alta escala. Si no hablaría de los países, yo hablaría de Centroamérica, sin incluir a Panamá. Hablaría de los países del Caribe, Bolivia. Porque entre los países más empobrecidos de la región, Haití, Honduras, Nicaragua, Bolivia. Ahora Bolivia, en todo este trayecto, ha venido levantando, ha ido desarrollando, ha ido despegando Bolivia. Yo te he escuchado, Evo, ahí con todos tus informes, cómo han venido despegar. Y ya tienen me imagino que ya en el ranking que establecen los organismos internacionales, que son los que monitorean lo que es la parte operativa de la estrategia de dominación del capitalismo global. Bueno, ya Bolivia ya está en otro rango. Y en la medida que un país empobrecido pasa a otro rango, entonces inmediatamente ya recibe un tratamiento más duro en términos financieros. Porque en términos comerciales, nosotros nos debatimos frente a lo que es la política de libre mercado, que es la que está impuesta en nuestro planeta, y la política de comercio justo y solidario y complementario, donde se toman en cuenta las asimetrías de nuestras economías, que es la que ha venido poniendo en práctica el gobierno de Venezuela con Chávez y el gobierno de Cuba con Fidel y con Raúl. Son los únicos gobiernos en nuestra América que tienen esa práctica solidaria. Por eso yo lo decía en la reunión de la CELAC, ¿hasta cuándo en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños vamos a romper el modelo impuesto por la economía de mercado capitalista globalizada? ¿Hasta cuándo? Porque es cierto, tenemos agrupamiento, en el sur hay agrupamiento, en Centroamérica, con México y Colombia hay agrupamiento, por todos lados hay agrupamiento, pero
no se rompe el principio ese, donde se impone la ley del más fuerte en términos económicos. Y al más débil no le queda más que aceptar esa regla, porque de lo contrario es el hundimiento de las economías que son frágiles. ¿Y qué es lo que se ha impuesto? Libre comercio. Y con el libre comercio que se han impuesto, se acompañan con el libre comercio las ventajas, lógicamente, de los países más fuertes. Libre comercio. Impuestos, son impuestos porque nos dicen o los toman o sencillamente se acabó. La relación que hemos tenido un tanto paternalista, porque ahí sí se puede usar el término paternalista de parte de las potencias. Se acabó la política paternalista de lo que ellos llaman ayuda y por lo tanto ahora viene el libre comercio. Libre comercio con los Estados Unidos, libre comercio con Europa. Pero bueno, son los imperios. Pero nosotros los latinoamericanos y caribeños vamos a apostar entre nosotros mismos por el libre comercio. O vamos a apostar entre nosotros mismos por mantener congelados los proyectos de integración regionales, subregionales, simplemente porque en el fondo siguen empezando las reglas de libre comercio y no reconocemos las asimetrías, que son las que nos pueden dar realmente, a partir de un comercio justo, complementario, solidario, nos pueden dar las condiciones en nuestra América para que las economías de más pequeña escala, como son las nuestras, se puedan desarrollar, puedan adquirir mayor capacidad de compra, mayor capacidad de demanda y puedan entonces acceder a los bienes que se producen en las economías más desarrolladas de nuestra América. Este es el mensaje que nosotros le hemos hecho a los europeos y que le hemos hecho a los Estados Unidos, pero sabemos que ahí es tocar contra un modelo que sencillamente no tiene sensibilidad para entender que el camino mismo para que ese modelo pueda, si se quiere, subsistir durante un tiempo, sería llevando cambios profundos en su propio modelo y no continuar hundiéndose en la crisis como se están hundiendo en estos momentos en Europa y en los Estados Unidos. Allá hay miseria, hay hambre, hay desempleo, porque ellos nos ponen en la lista a nosotros, hacen las listas ellos. Ellos monitorean y son los que deciden. De tal manera que, bueno, en nuestra posición, y la hemos manifestado en todos los foros, y la manifestamos en la última reunión que tuvimos aquí mismo en La Habana, a comienzos de año, de la CELAC. Pero yo me pregunto, tenemos que empezar nosotros mismos aquí a dar pasos para fortalecer lo que se ha llamado un programa, un modelo económico, social, productivo, donde todos podamos aportar de acuerdo a nuestras posibilidades, que todos podamos aportar
porque pienso que todos podemos aportar y debemos aportar, todos podemos y debemos aportar al Banco del Alba. Todos podemos y debemos aportar a los programas educativos, a los programas culturales, a los programas sociales. Nosotros estamos trabajando en estos momentos en Nicaragua, y esto surgió a raíz de la reunión que tuvimos aquí en La Habana sobre el tema del ébola, conversando con Bernardo. Y fue una idea de Bernardo realmente, Bernardo me la planteó. Una escuela, un centro ALBA de capacitación en tecnología agropecuaria. ¿Ah? En tecnologías agropecuarias, que lo instalemos allá en Nicaragua. Ahí donde tenemos un proyecto agropecuario del ALBA, donde tenemos un centro de desarrollo ganadero, diría yo, de bastante tecnología de punta. Es un proyecto del ALBA. Realmente, cuando digo del ALBA, hasta el momento es un proyecto de Venezuela con Nicaragua. Bueno, ese proyecto compartámoslo. Nosotros nos comprometemos a hacer las inversiones correspondientes para que se instale el centro. Nosotros les pediríamos a ustedes cuadros técnicos especializados para que nos aporten y podamos entonces trasladarle la experiencia que tenemos todos nosotros, intercambiar esa experiencia, intercambiarla. ¿Para qué? Para darle más calidad a las actividades productivas de nuestro país, elevar la productividad del rendimiento en el sector agrícola y en el sector ganadero. ¿Y quiénes serían los que llegarían a este centro? Pensamos que lo ideal sería llevar a este centro a productores pequeños, productores medianos, cooperativas, que están ahí lidiando en nuestros países con grandes dificultades, donde el tema tecnológico, el tema de las capacidades para lograr mayor rendimiento en la productividad, lo tenemos ahí en Nicaragua nosotros. Es un reto, un desafío. Cómo agregarle más valor y que de ahí incluso podamos avanzar hacia aquel sueño de nuestro hermano, el presidente Chávez, de la gran nacional agroalimentaria. Si nosotros logramos reunir productores que vayan por semanas allá a hacer los cursos, ellos mismos van encontrando las formas de ir entrelazando y sacando propuestas para fortalecer el intercambio y mejorar las capacidades de producción, incrementar las capacidades productivas. Una iniciativa que nosotros traemos aquí, que estamos trabajando y que vamos a presentarla cuando esté acabada, a fin de que vayamos adelante pues con esta propuesta. Y decía que es importante trabajar este tema de lo que se ha llamado, que le hablamos en la última reunión allá en Caracas, a ver, aquí lo tenemos en el documento, creo, seguir trabajando, decimos, instruir al Consejo de Complementación para que invite a Petrocaribe para consensuar la propuesta de instrumento de constitución de la zona económica de desarrollo compartido. No estamos hablando zona de desarrollo de libre comercio, estamos hablando de desarrollo compartido, que ahí incluye a todo, Desarrollo compartido, ALBA Petrocaribe, donde está claro que este es un proyecto diferente, que parte de la confianza y donde el consenso es fundamental. El consenso es fundamental.
El consenso es un punto de partida para fortalecer la unidad. El día que aquí empecemos a hacer votaciones, nos dividimos. El consenso es fundamental y es lo que nos permite garantizar la unidad. Las votaciones llevémoslas a Naciones Unidas. Demos la pelea en Naciones Unidas por las votaciones, para que en Naciones Unidas, cuando se dé una votación como la que se da cada año en favor de Cuba, donde todos los estados votan a favor de Cuba y solamente Estados Unidos, Israel y otros estados votan en contra de Cuba, entonces esa votación que se respete, ahí sí luchemos para que en Naciones Unidas se respete la votación mayoritaria de los pueblos. Porque ahí tenemos que estar lidiando con los imperios. Pero aquí estamos revolucionarios. Estamos compañeros, estamos hermanos. Que tampoco tenemos que estar lidiando a la hora de cualquier situación que haya que resolver, venir a inventar ahora los sistemas de arbitraje que inventaron las transnacionales con los países capitalistas para volarle la cabeza a los países en vías de desarrollo. Creo que si vamos a trabajar, y estamos de acuerdo nosotros con que trabajemos lo que es la zona económica de desarrollo compartido, ALBA Petrocaribe, tiene que ser bajo estos nuevos principios, bajo estos nuevos valores. Este es un proyecto que no puede venir contaminado con todos los instrumentos de dominación que ha establecido el capitalismo en sus llamados tratados de libre comercio o a partir de sus famosas inversiones. Finalmente, queridos hermanos, me disculpan por el tiempo, pero creo que el día de hoy se está demostrando cuánta razón tenía Fidel y tiene Fidel, cuánta razón tenía Chávez y tiene Chávez cuando se decidieron por el ALBA. Ellos dos. Generalmente estas iniciativas nacen y han nacido, las diferentes iniciativas de integración entre ya un buen número de países.